Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Saludos a todos. En este video preparé este tema para todas las personas que estén más interesadas en conocer la tradición de nuestra iglesia y de la iglesia ortodoxa en general. Y es el tema de ¿qué es la divinidad? Cuando nosotros hablamos de la divinidad, ¿qué es lo que nosotros entendemos que esta es? Y si tan siquiera se puede llegar a conocer a profundidad. Entonces, este es el tema que vamos a tratar de elaborar un poco, siguiendo los textos bíblicos y los comentarios de los padres de la iglesia en cuanto a esto. Y en cuanto a qué es la divinidad, de manera general y a modo de introducción, podemos decir que la divinidad es lo que nosotros le llamamos a la naturaleza de Dios. Lo que Dios es en su naturaleza, nosotros le llamamos divinidad. Pero ¿qué es eso, verdad? Con decir que es la naturaleza de Dios, realmente no estamos elaborando qué es lo que es, de qué está hecho, cuál es su esencia. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar aquí un poco. Entonces ahora, vamos ahora por el momento a dejar la pregunta de qué es la divinidad en el aire, en suspenso. Y vamos a tratar de explorar este tema a través de otras preguntas y de otros cuestionamientos que nos pueden dar luz en cuanto a qué es la divinidad. Y la primera pregunta que vamos a tratar de analizar es esta. ¿Nosotros podemos ver a Dios? ¿Es posible que el ser humano pueda ver a Dios? Porque a modo superficial, la Biblia parece que es contradictoria en cuanto a esto, porque hay pasajes que nos dicen que nadie puede ver a Dios y que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero hay otros pasajes que en efecto nos muestran que hay personas que vieron a Dios, ciertos profetas en el Antiguo Testamento y así por el estilo. Por ejemplo, si vemos Éxodo 33:20, cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios en el Sinaí, Dios le dice, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. También Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. 1 de Timoteo 6:16, el único que es inmortal y que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. 1 de Juan 4:12, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Entonces aquí hay textos, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos están diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás y que nadie tan siquiera puede ver a Dios, porque como dice en Éxodo, nadie podrá ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Pero en otros pasajes de la Biblia, Dios se manifiesta de forma visible y corpórea, por así decirlo, a ciertas personas. Uno de los primeros ejemplos es cuando Dios se le aparece a Abraham. Incluso no tan solo que Abraham lo vio, sino que Abraham lo invitó a su tienda y Dios comió con Abraham. Que aquí no fue que tan solo una visión mística, sino que se le apareció en persona y comieron juntos. Eso es en Génesis 18. En Génesis 32:30, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Este es el episodio en que Jacob luchó con Dios durante la noche y persistió en la lucha hasta que él lo bendijera. Y muchas personas argumentan que no fue Dios, que fue un ángel, y hay mucho debate en cuanto a eso. Pero la lectura más fiel del texto es que era Dios, que se presentó ante Jacob y luchó con él. También tenemos el episodio cuando Isaías vio
vio a Dios, dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Él tuvo una visión divina. Y también Ezequiel, en Ezequiel 1:26 al 28, cuando Ezequiel vio la gloria del Señor. Y así por el estilo. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde ciertos profetas tuvieron revelaciones donde pudieron ver a Dios de alguna manera. Estas visiones del Señor, estas manifestaciones de Dios de manera visible, incluso de manera palpable, como en el caso de Abraham y de Jacob, es lo que en la iglesia se le conoce como las teofanías. Las teofanías fueron momentos en que Dios se reveló y se dejó ver ante las personas escogidas que él designó para esto. Entonces, una de las teofanías más famosas y más poderosas, como ya mencionamos, fue la de Ezequiel, cuando Ezequiel tuvo la visión del trono de Dios. Y dice, y cuando Ezequiel ve a Dios y trata de describir lo que él ve, él dice, por ejemplo, de lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal refulgente, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor, dice Ezequiel. En otras traducciones dice, tal era la semejanza de la gloria del Señor. Y eso es algo que vamos a ver un poco más adelante con más calma, esa expresión. También tenemos la teofanía de Daniel, que en el caso de Daniel, cuando él ve a Dios en el trono, la forma, la figura visible que en la forma en que él ve a Dios en este episodio es un poco diferente a la de Ezequiel. Porque aquí dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí Daniel tuvo una visión de Dios que es un poco diferente a la que tuvo Ezequiel, porque Ezequiel lo describe como de la cintura para arriba, tenía apariencia de como el metal incandescente, mientras que en la visión de Daniel describe a Dios de una manera un poco más humanizada, lo describe como un anciano vestido de blanco, con el cabello blanco, etc. Entonces, además de las teofanías de Dios, tenemos las teofanías del Espíritu Santo. Porque en el río Jordán, cuando nuestro Señor se bautizó, Él apareció a la semejanza de paloma. Mientras que el día de Pentecostés, cuando estaba la iglesia reunida, Él se manifestó como semejanza de fuego. Entonces, si vemos estas diferentes manifestaciones de Dios, una pregunta que puede surgir de esto es, ¿cuál es la forma verdadera de Dios? ¿Cuál es su forma primera, su forma intacta, su forma más pura? ¿Cuál es su apariencia real, por decirlo así? La de Ezequiel, la de Daniel, la que nos presenta Juan en Apocalipsis 1, que es un poco diferente también a esta. Entonces, ¿cuál es su forma original, por así decirlo? Es una pregunta que también puede surgir en cuanto a este asunto de la teofanía. Entonces, otra de las teofanías más famosas y que los padres de la iglesia utilizan mucho para explicar la manera en que nosotros podemos conocer a Dios y qué es la divinidad y cómo la divinidad se revela, es la teofanía de Moisés en el Sinaí, el encuentro que Moisés tuvo con Dios en el Sinaí. Si vemos este episodio, en Éxodo 33 dice, entonces Moisés dijo, muéstrame por favor tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia
y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. El Señor dijo también, he aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Entonces aquí, Dios le dice a Moisés que va a pasar toda su bondad delante de él, pero que va a poder ver sus espaldas, pero su rostro no lo va a poder ver. Pero también en Éxodo se dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara y que él conversaba con él cara a cara. Entonces, aquí seguimos viendo estas aparentes contradicciones, donde se dice que nadie puede ver a Dios, que nadie puede ver el rostro de Dios, pero por el otro lado, se nos presentan episodios donde gente sí vio a Dios y donde Abraham, por ejemplo, comió con Dios y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Entonces, ¿cuál es la explicación de la tradición ortodoxa y de los padres de la iglesia en cuanto a esta diferencia, en cuanto a estos dos aspectos que parecen contradictorios? Entonces, para explicar esto, traje esta cita de uno de los santos y teólogos más grandes de la iglesia, que es San Basilio, y él en esta cita resume la manera de los padres de la iglesia y de la iglesia ortodoxa entender esta diferencia. Y esta cita pues hay que explicarla a más profundidad. Pero la cita dice, las energías son diversas y la esencia es simple. O sea, las energías de Dios son diversas y la esencia es simple. Entonces, si vemos esta primera oración, la palabra energías a veces se traduce como operaciones o energías. En el griego original es energías y esta palabra San Basilio y los otros padres de la iglesia la toman del Nuevo Testamento, principalmente de las cartas de Pablo. Eso lo vamos a ver ahora. Él está diciendo, las energías de Dios o sus operaciones o sus acciones son diversas y la esencia es simple. Cuando él está hablando de la esencia de Dios, está hablando de Dios en su forma primordial, en su forma esencial, lo que Dios es, por decirlo así, en su aspecto más profundo. O pudiéramos decir de qué está hecho Dios, de qué está hecho la divinidad, o su totalidad. La esencia de Dios es simple. ¿Por qué? Porque Dios no es algo que está compuesto de partes. Dios en su esencia no son diferentes cosas que se unen y forman un ser que está compuesto de sus partes, como a lo mejor pudiéramos decir en nuestro caso como humanos, porque nosotros tenemos un cuerpo que es materia física, tenemos un alma, tenemos un espíritu, y todas estas cosas tienen, por decirlo así, naturalezas diferentes, esencias diferentes, y estas se unen en una sola persona compuesta que somos nosotros los humanos. Pero Dios en su esencia no es así, Dios es simple. Dios es una sola cosa, por así decirlo. Entonces él dice, y decimos que conocemos a nuestro Dios por sus energías, o por sus operaciones, o sus acciones, pero no pretendemos acercarnos a su esencia. Sus energías descienden hasta nosotros, pero su esencia permanece más allá de nuestro alcance. Y si nosotros tratamos de entender esto de manera un poco más relacionada a los aspectos cotidianos de nosotros nos podemos preguntar, nosotros entendemos la esencia de lo que es la materia física, sabemos cuál es su esencia. Y la respuesta tendría que ser que no, que realmente no conocemos a fondo la esencia de la materia. Y la materia es algo que es creado, no es algo que existió desde siempre como Dios.
que es inefable, sino que tenemos contacto con ella día a día. Y no entendemos la esencia misma de la materia. En un momento dado, se pensaba que el átomo era la partícula esencial de la materia, era la esencia de la materia y todo estaba hecho de átomos. Pero vinieron los adelantos científicos y nos dimos cuenta que el átomo no es la partícula esencial, el átomo está hecho de otras partículas más pequeñas, de protones, electrones, neutrones. Y en algún momento a lo mejor se pensó que esas eran las partículas elementales. Pero hoy en día se sabe en la ciencia que tampoco son las partículas elementales. Los protones, los neutrones están hechos a su vez de partículas más pequeñas. Y los científicos hoy en día están gastando billones de dólares en todos estos aceleradores de partículas para tratar de hacer chocar dos partículas subatómicas, romperlas y ver de qué están hechas, a ver qué sale de ahí. Entonces, incluso hoy en día no hemos podido llegar a entender lo que es la esencia de la materia. Y si nos vamos un poco más allá y decimos cuál es la esencia del alma, o cuál es la esencia de nuestro espíritu, que lo tenemos con nosotros siempre, pues eso estaría mucho más difícil poder llegar en algún momento a saber cuál es la esencia de eso. Y si pensamos también en cuál es la esencia de los ángeles, que también son seres creados, no son seres eternos de la misma manera que Dios es eterno. Tampoco, mucho menos pudiéramos saber cuál es la esencia de ellos. Y mucho menos pudiéramos saber cuál es la esencia de Dios, que está mucho más allá de todas estas cosas, del cielo y de la tierra, de todo lo creado. Porque si decimos que Dios es eterno, que Dios es infinito, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, si nosotros le ponemos todas estas características a Dios, o sea, describimos a Dios de esta manera, pues entonces el intelecto o la mente que pueda entender a Dios en su esencia tendría que ser igual de poderosa que Él, tendría que ser igual de inteligente que Él, tendría que tener la misma capacidad que Él. Y el único que tiene esa capacidad infinita y limitada es Dios mismo. O sea que dentro del concepto de la Iglesia Ortodoxa, el único que entiende a Dios en su esencia es el mismo. La Trinidad solamente se entiende a sí misma en su esencia. Todos los demás seres creados, incluyendo los ángeles, no entendemos la esencia de Dios. No llegamos a entender ese punto porque no tenemos la misma capacidad que Él tiene de entenderse Él mismo. Entonces hay muchas palabras que se usan para describir a Dios. Pero si nosotros las analizamos, en la mayoría de los casos simplemente nos está diciendo lo que Dios no es, no lo que es. Y en los casos que nos dice lo que es como una imagen simbólica o una metáfora, pero no nos está diciendo cuál es la esencia de Dios realmente. Por ejemplo, si decimos que Dios es espíritu, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios no tiene cuerpo, que es incorpóreo, que Dios no tiene un cuerpo que lo limita y lo delimita de la misma manera que a nosotros, que si es este cuerpo no puede ser otro, que si está en Puerto Rico no puede estar en Estados Unidos a la misma vez. En ese sentido decimos que Dios es incorpóreo, que es un espíritu, pero ¿qué es un espíritu en sí mismo? ¿Qué es un espíritu? Pues realmente no sabemos lo que es. Si decimos que Dios es un fuego consumidor, ¿qué estamos diciendo de Dios? Que Él es fuente de energía, que Él es fuente de luz, que Él es fuente de poder, puede consumirlo todo. Pero si decimos que Dios es un fuego consumidor, el único fuego que nosotros nos podemos imaginar en nuestra mente es el fuego que vemos cotidianamente, el fuego creado. Pero ¿cómo nosotros nos podemos imaginar un fuego no creado? Un fuego que exista antes de la creación. No podemos hacer eso. Entonces, cuando decimos que Dios es fuego, estamos usando como una metáfora, como un símbolo,
para tratar de acercarnos a algo que está más allá de nuestro alcance realmente. Lo mismo pasa con el ejemplo de la luz. Si decimos que Dios es luz, la luz que nosotros conocemos es la que vemos todos los días, es una luz creada, la luz que Dios creó el primer día. Pero entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que antes del primer día no existía luz y Dios estaba en la oscuridad? Pues no podemos decir eso. Pero entonces, ¿cómo es la luz antes de la creación? ¿Cómo es la luz no creada, que Dios tiene desde siempre? Eso no lo podemos imaginar. Los discípulos vieron esa luz en el monte Tabor, cuando Cristo se transfiguró delante de ellos. Y ellos tuvieron esa revelación y pudieron verla. Pero nosotros no la hemos tenido. Entonces, ¿cómo nosotros tan siquiera podemos imaginar esa luz de Dios? No llegamos a captar el verdadero sentido de lo que decimos cuando Dios es luz. Lo estamos entendiendo como analogías que uno le hace a un niño pequeño para que trate de asimilar algo que está más allá de su capacidad. Pero él realmente no está entendiendo la esencia de lo que tú le estás diciendo. Entonces, si vamos a todas estas características, incluso si decimos Dios es amor, cuando nosotros hablamos de amor, el amor que nosotros tenemos en nuestra mente, el único amor que podemos conceptualizar, es definido en base a relaciones de personas, en base a cómo tú te relacionas con otras personas. Cristo nos dijo, la muestra de amor más grande es dar la vida por el prójimo. Y dentro de estos conceptos es que nosotros entendemos el amor, pero ¿qué es el amor dentro de la relación de la Santísima Trinidad eterna que existe desde antes de la creación? ¿Cómo tú defines amor en ese contexto? Porque ahí nadie tiene que dar la vida por nadie, los tres son eternos, existen desde siempre. Entonces, ¿cómo tú defines amor dentro de ese contexto de la relación eterna de la Trinidad? Realmente no entendemos la esencia de lo que estamos diciendo. Son palabras que nos sirven de imágenes, que nos sirven de referencia, que nos sirven de instrumentos de enseñanza, pero no nos están dando a conocer a fondo lo que es la divinidad y lo que es Dios. Y cuando los padres de la iglesia, como San Basilio y otros que vamos a ver, nos hablan de que nosotros conocemos a Dios a través de sus energías o de sus operaciones o de sus acciones, ellos están tomando mucho de lo que es la manera en que Pablo elabora sus explicaciones teológicas. Porque esta palabra energía, como ya mencioné, es tomada de muchas de sus cartas. Y en el griego original, energía no es lo mismo que necesariamente nosotros entendemos hoy en día. Porque dentro de ese contexto del primer siglo, cuando Pablo usa esta palabra energías, porque Pablo, esa es la palabra en griego que Pablo utiliza como tal, energías, no operaciones. Eso es una traducción que se hizo del griego al latín, y a falta de una mejor palabra, pues energía se tradujo como operatio, en latín, que en nuestros idiomas pues se traduce como operaciones y no como energías. En el GES, por ejemplo, se usa sira, que se puede traducir como acciones o obras, porque energía, en el concepto griego de aquel tiempo, no es una energía en potencia, por decirlo así, sino que es una actividad, un acto que se está haciendo, una fuerza que está operando en el momento, una fuerza que está actuando. Pero la diferencia un poco entre energía y operatio es que a veces operación pues tiene como un carácter como más impersonal. No necesariamente la mente de las personas hoy en día, cuando uno habla de operación, uno se imagina a alguien haciendo algo. Una operación a veces puede ser una máquina, una estructura que se dejó en función y se dice, pues eso está operando. Pero ese no es tanto el sentido de la palabra original. Es como algo que se está haciendo, una acción que se está llevando a cabo, que implica a alguien que está llevando a cabo esa acción. Y ese es el concepto más tradicional de energía, no tanto energía como lo entendiéramos hoy en día. En el GES, pues
la palabra implica más acción, que pues por lógica presupone a alguien que está actuando, no algo impersonal. Entonces, este es el concepto que los padres de la iglesia nos quieren traer. Nosotros conocemos a Dios por sus acciones, por sus manifestaciones, por sus energías, y no en su esencia, porque la esencia está más allá de nuestra capacidad. Entonces, si vemos aquí les presento solamente algunos ejemplos de los textos en que Pablo usa esta palabra, ¿verdad? La palabra energía. Y la manera en que esta cobra un significado dentro de su teología. Y uno de los pasajes donde más se puede entender este concepto es en 1 Corintios 12, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí esta palabra operaciones, pues en el griego original es energía, pero es energía dentro de ese concepto clásico, no tanto dentro del concepto moderno, que dentro del concepto moderno pues pudiéramos decir acciones. Hay diversidad de acciones o de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, ¿por qué los padres de la iglesia en esos primeros siglos se enfocaron o trataron de desarrollar estas ideas y estos conceptos? Y en gran parte de los casos fue por personas que la iglesia considera herejes, que trataron de traer doctrinas que van en contra de la enseñanza de los apóstoles y en contra de la verdadera fe, de la ortodoxia. Y un ejemplo de ellos fueron los eunomianos, que se partían de las enseñanzas de Eunomio. Y él, entre otras cosas, él decía que nosotros podemos conocer la esencia de Dios de manera racional y lógica. El ser humano tiene esa capacidad. Algo que para los padres de la iglesia era una blasfemia, porque entonces estamos equiparando nuestra capacidad humana de entender, de almacenar y de procesar información. Estamos diciendo que nuestra capacidad es igual a la de Dios, que nosotros podemos entender al mismo nivel que Él entiende. Y eso para ellos era una completa falsedad. Entonces aquí San Basilio presenta este argumento en su discusión contra los eunomianos. Y él dice: ellos me preguntan a mí, ¿verdad? Basilio diciendo: ¿adoras lo que conoces o lo que no conoces? Y él dice: si yo respondo, adoro lo que conozco, enseguida replican: ¿cuál es la esencia de aquello que adoras? Y si confieso que ignoro la esencia, vuelven a atacarme diciendo: entonces adoras lo que no conoces. Y Basilio les responde: respondo que la palabra conocer tiene muchos sentidos. Decimos que conocemos la grandeza de Dios, su poder, su sabiduría, su bondad, su providencia sobre nosotros y la justicia de su juicio, pero no su propia esencia. Entonces aquí el error de los eunomianos es tratar de equiparar conocer con conocer la esencia. Y Basilio y los padres de la iglesia de ese tiempo le están diciendo: eso es un error. No podemos equiparar conocer a Dios a conocer su esencia, porque su esencia es inaccesible. Y los diferentes niveles de conocer es algo que también se ve en la Biblia. La palabra conocer puede tener diferentes significados. Porque, por ejemplo, cuando uno está escuchando a un artista cantar o a una persona recitar un poema y uno lo está escuchando en vivo, de frente, uno está interactuando con sus energías, con las energías de esa persona, con sus acciones. Y a través de esas acciones, tú estás conociendo a esa persona. Incluso si la persona te está hablando en una conversación cotidiana, tú estás interactuando con sus energías. Y estás llegando a conocer a esa persona. Pero eso no quiere decir que tú conoces la esencia de esa persona. Porque si conocer lo equiparamos con conocer la esencia,
pues entonces nadie puede decir que se conoce. Porque nosotros conocemos e interactuamos con muchas personas en el trabajo, en la familia, y eso no quiere decir que nosotros conocemos la esencia de la persona, pero por eso no decimos que no la conocemos, porque en efecto sí conocemos a las personas, pero obviamente alguien que solamente tú tienes una relación profesional no te va a conocer de la misma manera que te va a conocer alguien de tu familia, tu pareja. Así que la palabra conocer puede tener diferentes significados y conocer es algo que se da en niveles, no es una sola cosa. De decir conocer es conocer la esencia, porque entonces no conoceríamos nada, no podemos decir ni que conocemos la materia tan siquiera. Entonces, un ejemplo de esto, de los diferentes niveles de conocerlo, podemos ver en Romanos 1, 18 al 23, donde Pablo dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Entonces, ¿qué él nos está diciendo? Que ellos pudieron haber conocido a Dios a través de la observación natural, a través de ver la perfección de la naturaleza, de los ciclos, de las estaciones, de los ciclos de los astros, incluso en la perfección de las matemáticas. Ya los griegos y los romanos habían elaborado mucho en cuanto a esto en sus diferentes escuelas filosóficas y sus tratados desde hace muchos siglos atrás. Y él está diciendo, ellos a pesar de haber conocido a Dios, pero entonces podemos equiparar o decir que ellos conocieron a Dios de la misma manera que Abraham conoció a Dios, o que Ezequiel conoció a Dios, o que Moisés conoció a Dios. No es el mismo nivel de conocer, pero en efecto Pablo nos está diciendo, a pesar de ellos haber conocido a Dios, porque lo pudieron ver e intuir en estas cosas, no le dieron gloria. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo el conocer no implica conocer la esencia de algo. Eso no es un requisito para uno decir yo conozco. Entonces, volviendo al asunto de las teofanías, a estas manifestaciones de Dios que la gente pudo ver. ¿Qué es lo que nos están diciendo los padres de la iglesia? Ellos pudieron ver energías de Dios, pudieron ver acciones de Dios y energía real, o sea, una acción real de Dios. En las teofanías, para nosotros en la iglesia ortodoxa, es Dios realmente que se está manifestando. Hay una presencia real de Dios. Pero eso no quiere decir que ellos vieron la esencia de Dios, sino que vieron sus acciones, sus operaciones, su gloria, su majestad. Pero no es que vieron su esencia. Entonces ellos nos dicen, por eso es que se dice que Moisés no pudo ver el rostro de Dios, porque el rostro es lo que representa su esencia, como Dios es en su forma natural. Eso ellos no lo pueden ver, porque nadie puede ver eso y permanecer vivo, porque es algo que nadie tolera. Ni siquiera los ángeles del cielo toleran eso. Por eso los serafines cuando alaban a Dios con 2 aras se tapan la cara, porque ni siquiera ellos aguantan todo el poder de su gloria. Tienen que taparse para adorarlo y cantarle. Entonces, un ejemplo de esto nos lo da en uno de sus escritos otro santo de la iglesia que se llama Gregorio Nacianceno. Y él dice, ¿qué experiencia he tenido yo de esto? Oh amigos de la verdad, iniciados suyos, amantes de ella como yo. Corrí con el deseo de ver a Dios, y así fue como subí al monte. Penetré en la nube, quedé envuelto en ella, y me separé de la materia y de las cosas materiales, y me concentré en la medida de lo posible en mí mismo. Pero cuando dirigí mi mirada, apenas vi la figura posterior de Dios, o sea, su espalda. Y esto mientras me refugiaba en la roca, Dios, el Verbo encarnado por nosotros. O sea, aquí él está hablando de su experiencia mística, su experiencia trascendental con Dios.
y su desarrollo en el conocimiento teológico. Él dice, yo tenía deseos de subir el monte, de correr detrás de ella, y incluso refugiado en esa piedra, ¿verdad? Haciendo la metáfora de cuando Dios cubrió a Moisés para protegerlo de todo ese poder de su esencia y que no lo viera y solamente pudiera ver su espalda. Él dice, incluso refugiado en esa roca que es Cristo, que es la vida en la iglesia, que es la protección de la vida cristiana, de participar en los sacramentos, de participar de la iglesia viva, incluso protegido con eso. Cuando tuve la visión mística de Dios, solamente vi sus espaldas. No pude ver su cara porque la cara, como decimos, representa lo que es su esencia. Entonces él dice, al mirar atentamente, no vi la naturaleza primera, intacta, que se comprende a sí misma. Y por sí misma me refiero a la Trinidad. O sea, le está diciendo esa naturaleza primera, intacta, lo que es la esencia, solamente la Trinidad se comprende a sí misma en ese sentido. La naturaleza, tal como permanece dentro del primer velo y está oculta por los querubines, sino aquello que llega hasta nosotros en su máxima distancia de Dios, lo que en la medida en que puedo comprender es su esplendor, o como lo llama el divino David, su majestad, inherente a las cosas creadas que él ha sacado a la existencia y gobierna. Y aquí dice, todas estas huellas de sí mismo que ha dejado atrás son la figura posterior de Dios, o sea, su espalda. Son, por así decirlo, reflejos sombríos del sol en el agua, reflejos que muestran a unos ojos demasiado débiles para ser incapaces de fijarse en él, al sol que domina toda percepción en la pureza de su luz. O sea, aquí él está diciendo, cuando tuve esa visión mística, lo que yo vi fue su gloria, su majestad, sus espaldas, por decirlo así, sus acciones, sus energías, no su esencia divina. Y él dice, todas estas cosas que pude ver son como huellas de sí mismo que ha dejado atrás. Son como el reflejo en el agua que deja el sol y uno sí puede mirarlo y tener una idea de cómo es el sol, pero uno no puede mirar el sol directamente porque la energía y la luz es tanta que te deslumbra y pues realmente no vas a ver nada. Y incluso te va a hacer daño si lo haces. Entonces aquí los padres nos están diciendo, estas teofanías, estas manifestaciones de Dios son Dios realmente actuando, son sus acciones reales. Y la acción de alguien implica que es la persona la que lo está haciendo. No podemos separar en ese sentido la esencia de las acciones, porque son parte de la misma persona, no están separadas realmente. Pero lo que nosotros tenemos acceso, lo que nosotros podemos ver, entender y procesar, son las energías, no son la esencia de Dios. Pero eso implica que en estas teofanías es Dios que realmente está actuando y se está manifestando. Y todas estas imágenes que ellos pudieron ver, como la apariencia del metal o el vestido blanco, el pelo blanco, que uno puede decir, pues esas son cosas creadas, son cosas de la creación. Son imágenes que asociamos con las cosas cotidianas. Dios las está utilizando para dejarse ver de una manera que nosotros podamos asimilar y que no muramos al tener contacto con Él. Pero eso no quiere decir que estas formas son su forma primordial, su forma intacta, como dice Gregorio. Porque en su forma esencial Dios es incorpóreo. Dios no tiene una figura que lo delimita y tiene que ser una y no la otra. O tiene que ser la de Daniel y no la de Ezequiel. O al revés. En ese sentido no podemos decir eso de Dios. En su esencia Él es incorpóreo. Pero Él en sus acciones y en sus energías, en el sentido clásico de la palabra, ¿verdad? Se manifiesta realmente de tal forma que nosotros podamos interactuar con Él y podamos aprender sobre cómo es Él y cuáles son sus características. Este pensamiento es un poco diferente al pensamiento que se desarrolló posteriormente acá en Occidente. Y
de teólogos de la tradición latina, como decir Tomás de Aquino, por ejemplo, donde él ve las teofanías, por decirlo así, que son más como proyecciones, como imágenes en la mente, y no tanto la presencia real de Dios. Y lo digo así de manera general, ¿verdad? No para sobresimplificar lo que él dice, pero en la teología latina, y más desde cierta época hacia el futuro, pues las teofanías se empezaron a conceptualizar más de esa manera, como tipo de proyecciones, por decirlo así. Pero para nosotros las teofanías sí son la presencia real de Dios. Dios estaba ahí. Como cuando Dios se apareció en el Jordán y Dios Padre habló, Dios Espíritu Santo se manifestó. No eran ilusiones, había una presencia real en ese momento. Igual que en el día de Pentecostés. El fuego no era una proyección, no era un holograma, era una manifestación real de la presencia del Espíritu Santo. Y así es como nosotros lo vemos en la Iglesia Ortodoxa. También el concepto de energía o acciones o operaciones, pues posteriormente, después del siglo VI o VII, en Grecia y en las iglesias ortodoxas bizantinas y griegas, pues ese concepto se siguió elaborando con unos matices que nosotros no necesariamente estamos de acuerdo, tampoco es que necesariamente estemos en contra, todo depende cómo se defina, pero quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Porque ese concepto de energía en las tradiciones ortodoxas griegas se empezó a elaborar luego de unas maneras diferentes. Pero nosotros mantenemos, por decirlo así, la simpleza del concepto como lo explican los padres de los primeros siglos. Otro ejemplo de esto nos lo da San Severo de Antioquía, que es un santo y un teólogo bien importante dentro de nuestra tradición de las iglesias ortodoxas orientales. Y él dice en una de sus cartas, porque la esencia misma y por la visión, por así decir, del rostro, ningún hombre puede comprender a Dios. Pero desde sus espaldas se conocen las cosas creadas que llegaron a existir después, y por medio de ellas él es conocido de manera inferencial como el causante de su origen. De nuevo, él sigue elaborando este concepto patrístico de que la esencia de Dios es inaccesible para nosotros, y es algo que va mucho más allá de lo que podemos manejar. Que acá en Occidente la elaboración teológica no va en ese sentido. También por dar otro ejemplo de la perspectiva de nuestra iglesia en cuanto a cómo se accede al conocimiento de Dios y de todas las discusiones teológicas que se dan en cuanto a esto. San Efrén el Sirio, que es otro santo bien reconocido y poeta, él fue teólogo, pero su estilo de escribir no era elaborar ensayos ni textos académicos en ese sentido. Él fue más un poeta, un compositor. Y estas son traducciones de sus poemas y sus himnos que él hacía en la iglesia. Él dice: ¿qué investigarás por medio del debate? ¿A qué llegarás mediante la investigación? Como está lejos, has llegado a algo que está oculto. Si además nuestro conocimiento sabe que no se conoce a sí mismo, ¿cómo presumes meditar sobre el nacimiento de aquel que lo conoce todo? Como ya habíamos mencionado, si nosotros mismos podemos entender que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, ¿cómo vamos a poder pretender decir que podemos conocer a Dios en su esencia? Eso es algo que realmente no tiene sentido. ¿Cómo puede una cosa hecha que no se conoce a sí misma investigar a su hacedor? Grande es la naturaleza que nunca ha sido expresada por ninguna boca. La boca que desea hablar de aquel que es inefable lo empequeñece, porque es insuficiente para su grandeza.
Todos los que desean exaltar y magnificar a Dios, Dios, siendo majestuoso en su naturaleza, magnifica a quien lo magnifica. Abstente del debate, que no puede comprenderlo, y adquiere el silencio que es digno de él. Aquí también pues San Efrén está elaborando dentro de este mismo concepto, que nuestra capacidad de entender es limitada. Tiene su horizonte sobre el cual no podemos ir más allá, mientras que Dios es infinito y es inefable y es todopoderoso. Entonces no podemos pretender, como dice la anécdota, tratar de echar todo el mal en un rotito que uno hace en la orilla de la playa. Simplemente no cabe, es una expectativa ilógica. Entonces, para dar otro ejemplo de cuál era la visión y el entendimiento de los padres de la iglesia, también está esta cita de San Giorgis de Gazica, que este es un santo etíope, un santo de nuestra tradición, que es considerado uno de los eruditos más importantes de la historia de la iglesia etíope. Y esta cita es parafraseando lo que él dice. Él dice, hay misterios en las acciones de Dios o en sus obras, que si fueran pronunciados, los cielos y la tierra colapsarían. O sea, ni siquiera relacionado con su esencia, con la esencia divina que nadie tan siquiera puede acercarse. Hay misterios de Dios, de sus obras, que si tan siquiera Él los pronunciara, el cielo y la tierra no pudieran aguantarlo y colapsarían completamente. Hasta ese punto es el poder y la magnitud de la grandeza de Dios. Que hay cosas que ni los ángeles tan siquiera pueden escuchar, y ni siquiera relacionado a su forma primordial, a su naturaleza intacta, como dice San Gregorio, sino misterios de sus obras, que ni siquiera pudieran ser pronunciados porque ni los cielos ni la tierra los aguantarían. Entonces, para concluir, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la divinidad? Pues tenemos que decir que en esencia no sabemos lo que es la divinidad. Podemos describirla, podemos dar cualidades de ella, características que se nos han revelado en la Biblia, a través de los profetas, de los padres de la iglesia, pero en esencia no sabemos qué es la divinidad. Sabemos qué es la naturaleza de Dios, qué es lo que Dios es por naturaleza, pero qué es, realmente no sabemos y no pretendemos poder conocerlo. En nuestra teología y en nuestra tradición no está ese intento académico de tratar de ver cuál es la esencia divina, de qué está hecha la naturaleza divina. Porque nosotros partimos desde el punto que es un misterio que está más allá de nuestra capacidad y nosotros no pretendemos explicarlo. Pero esto no quiere decir que no podemos conocer a Dios de manera real. Como dije el ejemplo de dos personas que interactúan y se conocen. Pero eso no implica conocer la esencia. Nosotros sí podemos conocer a Dios de manera real, pero lo conocemos a través de sus acciones, de sus operaciones, de sus energías, no a través de conocer su esencia. Porque en este sentido, el único que se conoce a sí mismo es Dios. Solamente la Santísima Trinidad se conoce a sí misma en su esencia. Y esa es la tradición y la enseñanza de la Iglesia Ortodoxa a manera general. Espero, familia, que esto les haya gustado y les sirva un poco para entender más lo que es nuestra tradición y la manera en que nosotros conceptualizamos el acercamiento hacia la teología y hacia lo que es el conocimiento de Dios. Así que hasta aquí los dejo, mi gente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén.